El invierno de 1941 convirtió Leningrado en un escenario de muerte. Aislada por el cerco alemán, la ciudad enfrentó temperaturas de hasta -30 grados. Para finales de enero, más de 200.000 personas habían muerto en apenas 3 meses. Las calles quedaron cubiertas de nieve, hielo y cuerpos inmóviles. El suelo congelado hacía imposible enterrar a los fallecidos, y los cadáveres se acumulaban en los patios, las plazas y los pasillos de los edificios. El frío extremo paralizó el transporte, detuvo las fábricas y dejó a la ciudad en una penumbra constante. La electricidad fallaba y la calefacción desapareció casi por completo. El agua dejó de correr por las tuberías. Los habitantes recogían nieve y la derretían con las pocas brasas que podían conseguir. El río Nevá, la mayor fuente de agua, estaba congelado y expuesto al fuego enemigo. Cruzarlo significaba arriesgarse a morir de un disparo o a colapsar por el agotamiento. Los hospitales operaban sin recursos. Médicos y enfermeras atendían a los enfermos con temperaturas bajo cero, sin medicamentos suficientes ni formas de calentar las salas. En los hogares, las familias intentaban sobrevivir con las últimas reservas de leña y muebles destruidos para improvisar fogatas. En enero de 1942, la desesperación alcanzó su punto máximo. Con la ciudad al borde del colapso, los soviéticos intentaron lo impensable: cruzar el lago Ladoga congelado para traer suministros. No todos sobrevivirían al intento. Mientras tanto, en Berlín, Hitler había decidido que Leningrado no caería en combate, sino por hambre. Hitler no veía a Leningrado como un objetivo militar, sino como una ciudad que debía desaparecer. Su orden fue clara: no se aceptaría la rendición, no habría negociaciones. Sus habitantes no debían ser tomados como prisioneros ni evacuados. Debían morir. Para el régimen nazi, Leningrado representaba algo más que un punto estratégico. Era el epicentro de la revolución bolchevique, un símbolo del poder soviético que debía ser erradicado. En su lugar, Hitler planeaba arrasar la ciudad y entregar el territorio al Reich. La cúpula del alto mando alemán, convencida de que la Unión Soviética colapsaría en cuestión de meses, respaldó la decisión sin cuestionamientos. El grupo de ejércitos norte recibió la misión de rodear y bloquear la ciudad. La estrategia no contemplaba combates urbanos prolongados. Los cálculos nazis estimaban que, con el corte total de suministros, la resistencia se derrumbaría en pocas semanas. Finlandia, que había recuperado sus antiguos territorios, selló el norte del cerco, dejando sin salida a millones de personas. El 8 de septiembre de 1941, las tropas alemanas tomaron Shlisselburg, el último punto de conexión terrestre entre Leningrado y el resto del país. La ciudad estaba completamente aislada. Hitler ordenó que no se permitiera la entrada de ayuda humanitaria. Sus intenciones quedaron claras en una directiva enviada al alto mando. Leningrado debía borrarse del mapa. El plan alemán no solo buscaba exterminar a la población, sino también impedir que la ciudad volviera a ser habitable. Se discutió incluso la posibilidad de desviar el curso del río Nevá para inundar las ruinas. La idea era convertir Leningrado en un terreno baldío donde ningún ser humano pudiera vivir. Con el cerco cerrado, la ciudad quedó en manos de sus habitantes y de las pocas unidades del Ejército Rojo que lograron mantenerse dentro. Stalin ordenó que la defensa se mantuviera a cualquier costo. El general Georgi Zhukov, enviado de emergencia a la zona, tomó el control militar y reorganizó la resistencia. La población, consciente de que no habría ayuda inmediata, comenzó a prepararse para una lucha de supervivencia. Los alemanes esperaban que el hambre y el frío hicieran su trabajo.
No planeaban lanzar una ofensiva directa sobre la ciudad, ni exponer a sus tropas a un combate casa por casa. Para el invierno de 1941, Leningrado había sido sentenciada. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados cruzaron la frontera soviética en 3 frentes distintos. El Grupo de Ejércitos Norte avanzó con el objetivo de destruir las defensas en el Báltico y dirigirse a Leningrado con rapidez. La Wehrmacht confiaba en una victoria en cuestión de semanas. Las fuerzas alemanas avanzaron sin resistencia significativa en los primeros días. La Luftwaffe atacó posiciones clave, destruyendo carreteras y vías férreas para impedir el movimiento del Ejército Rojo. Ciudades enteras cayeron en cuestión de horas, y miles de prisioneros fueron capturados en las primeras semanas. La Blitzkrieg demostraba su eficacia. Unidades blindadas y divisiones motorizadas recorrían cientos de kilómetros en tiempo récord. En julio, el Grupo de Ejércitos Norte alcanzó las fronteras soviéticas previas a la Guerra de Invierno. En su avance, la resistencia soviética fue fragmentaria y desorganizada. Los intentos de frenar a los alemanes con contraofensivas apresuradas resultaron en enormes pérdidas para el Ejército Rojo. Mientras tanto, la población de Leningrado comenzaba a comprender la gravedad de la situación. La guerra, que hasta entonces parecía lejana, se acercaba con rapidez. Los alemanes avanzaban en dirección a la ciudad sin encontrar una defensa cohesiva. La línea del río Luga, la última barrera natural antes de Leningrado, fue perforada en agosto. La caída de esta posición dejó la ciudad expuesta. La posibilidad de un ataque frontal sobre la urbe parecía inminente, pero la resistencia se reorganizó a último momento. Las carreteras de acceso se convirtieron en campos de batalla. Tropas soviéticas intentaban retrasar el avance alemán con minas y emboscadas, pero el desgaste era inminente. El 31 de agosto, las fuerzas alemanas llegaron a las afueras de Leningrado. Desde ese momento, la ciudad quedó bajo la amenaza directa de la artillería enemiga. El alto mando alemán evaluó la situación. La Wehrmacht había sufrido bajas considerables en su avance, y la ofensiva sobre Leningrado se ralentizaba. Las dificultades logísticas, combinadas con la resistencia inesperada, obligaron a reconsiderar la estrategia. En lugar de lanzar un asalto directo, se optó por otra táctica: aislar la ciudad y forzar su rendición sin necesidad de combates urbanos. El Ejército Rojo, consciente de lo que estaba por venir, reforzó sus líneas defensivas dentro de la ciudad. En los barrios periféricos se organizaron unidades de combate improvisadas, listas para enfrentar una batalla de desgaste. Mientras tanto, las fábricas seguían produciendo armamento bajo condiciones extremas. El asedio estaba a punto de comenzar. En septiembre de 1941, el asedio de Leningrado se convirtió en una realidad. Con la captura de Schlisselburg, los alemanes sellaron la última conexión terrestre con el resto de la Unión Soviética. Desde el norte, el ejército finlandés aseguraba la frontera, cerrando cualquier posible vía de escape. La ciudad estaba atrapada. El plan alemán se ejecutó con precisión. La artillería comenzó a bombardear puntos estratégicos, destruyendo infraestructuras vitales. Las líneas ferroviarias fueron cortadas, los puentes sobre el Nevá quedaron inutilizados y los almacenes de suministros se convirtieron en objetivos prioritarios. La Luftwaffe realizó incursiones constantes, asegurándose de que cualquier intento de abastecimiento se volviera imposible. Dentro de Leningrado, la administración soviética implementó medidas de emergencia. La ciudad fue declarada en estado de sitio y se organizaron brigadas de defensa. Se establecieron fábricas improvisadas para la producción de munición y armamento. Los habitantes, conscientes de que no habría evacuación masiva, comenzaron a cavar trincheras y fortificar edificios para resistir un posible ataque directo. El Ejército Rojo intentó frenar el avance enemigo con ofensivas en los alrededores de la ciudad. Los combates en el río Nevá,
y en los accesos principales resultaron en grandes pérdidas para ambas partes. Sin embargo, la superioridad táctica alemana permitió consolidar el cerco. En pocos días, las tropas soviéticas se vieron obligadas a adoptar una postura defensiva. El impacto del asedio se hizo evidente de inmediato. El transporte público dejó de operar y la actividad industrial se redujo drásticamente. Los cortes de electricidad se volvieron habituales. Sin combustible suficiente, los generadores dejaron de funcionar, sumiendo a la ciudad en una penumbra constante. El lago Ladoga, hasta entonces una simple barrera natural, se convirtió en la única vía de contacto con el exterior. En octubre, las autoridades soviéticas comenzaron a explorar la posibilidad de utilizarlo como corredor de abastecimiento. Se iniciaron transportes en barcazas, pero el fuego alemán dificultaba la operación. Cada intento de cruce significaba pérdidas humanas y materiales. Mientras tanto, la población intentaba adaptarse a las nuevas condiciones. Los refugios antiaéreos se llenaban de civiles en cada incursión de la Luftwaffe. El sonido de las sirenas marcaba la rutina diaria. Las calles se convirtieron en un campo de escombros, donde los incendios se prolongaban durante horas debido a la falta de agua para apagarlos. A pesar del bloqueo, Leningrado no cayó en el caos inmediato. La administración local estableció controles estrictos para distribuir los pocos recursos disponibles. Se priorizó a los soldados y a los trabajadores de fábricas esenciales. Mientras tanto, los almacenes de la ciudad comenzaron a vaciarse rápidamente. El invierno estaba cerca y con él, la situación se volvería aún más desesperada. Cuando comenzó el asedio de Leningrado, Alemania esperaba que Finlandia se sumara al ataque final contra la ciudad. Sin embargo, el alto mando finlandés decidió no continuar la ofensiva más allá de sus antiguos territorios, recuperados tras la Guerra de Invierno. Esta decisión sorprendió a los estrategas alemanes, que contaban con el apoyo finlandés para acelerar la caída de la ciudad. El mariscal Carl Gustaf Mannerheim, comandante de las fuerzas finlandesas, tenía sus propios intereses en la guerra. Su prioridad era asegurar las fronteras de Finlandia y evitar una confrontación total con la Unión Soviética. Aunque el país había colaborado con Alemania en la ofensiva inicial, sus objetivos no incluían la ocupación de Leningrado ni la participación en el asedio. Mannerheim comprendía que tomar la ciudad significaría asumir el control de una población hostil y afrontar una guerra urbana desgastante. Desde el norte, las tropas finlandesas se detuvieron en el istmo de Karelia. Se reforzaron las defensas en la región, pero no hubo intentos de avanzar sobre la ciudad. Mientras tanto, los alemanes presionaban para una mayor cooperación, argumentando que un ataque conjunto aceleraría el colapso soviético. A pesar de las reuniones y comunicaciones constantes entre Berlín y Helsinki, Finlandia mantuvo su postura. La relación entre ambos aliados se enfrió considerablemente. El resultado de esta decisión dejó el asedio completamente en manos de la Wehrmacht. Sin el apoyo finlandés, las tropas alemanas tuvieron que sostener el cerco con sus propios recursos. Esto complicó la estrategia de Hitler, ya que las fuerzas del Grupo de Ejércitos Norte no eran suficientes para mantener una presión continua sobre la ciudad y, al mismo tiempo, defender sus propias líneas de suministro. Para Leningrado, la inacción finlandesa representó un alivio relativo. Con un frente menos activo, la ciudad no tuvo que dividir aún más sus limitados recursos de defensa. Sin embargo, el bloqueo seguía siendo letal. Las tropas finlandesas no atacaron, pero tampoco permitieron la entrada de suministros soviéticos a través del istmo, asegurando que la crisis humanitaria dentro de la ciudad se intensificara. La llegada inminente del invierno anunciaba el inicio del desafío más extremo para los soviéticos. Con el cerco cerrado y sin una ofensiva directa en curso, la Wehrmacht ejecutó un bloqueo total sobre Leningrado. El objetivo era impedir la entrada de cualquier tipo de suministro, condenando a la ciudad al colapso. La táctica no consistía en una guerra convencional, sino en dejar que la falta de alimentos y recursos hiciera imposible la resistencia. La destrucción de los almacenes Badaev en septiembre de 1941 marcó el inicio de la crisis.
En un solo ataque, miles de toneladas de grano y azúcar quedaron reducidas a cenizas. El fuego consumió las reservas principales de la ciudad y dejó a la población con suministros para pocas semanas. A partir de ese momento, la administración soviética se vio obligada a racionar estrictamente lo poco que quedaba. El bloqueo no solo afectó la distribución de alimentos, sino también los servicios básicos. El suministro de combustible fue interrumpido, dejando a Leningrado sin calefacción. La electricidad comenzó a fallar, afectando la producción en fábricas y el funcionamiento de hospitales. El agua potable se volvió inaccesible cuando las tuberías congeladas dejaron de operar. Recoger nieve y derretirla se convirtió en la única opción para muchas familias. Las autoridades impusieron medidas de racionamiento extremas. Los trabajadores industriales recibían las porciones más altas, seguidos por empleados administrativos, ancianos y niños. Sin embargo, incluso la ración más alta era insuficiente. Para finales de noviembre, la porción diaria de pan se redujo a 125 gramos por persona. La harina era escasa y el pan contenía aditivos como celulosa y residuos industriales para aumentar su volumen. El mercado negro se convirtió en la única alternativa para conseguir comida. Los precios se dispararon y las transacciones se realizaban con objetos de valor en lugar de dinero. Un abrigo podía intercambiarse por un pequeño trozo de carne, mientras que joyas y relojes se vendían por unas pocas patatas. A pesar de las estrictas prohibiciones, los funcionarios del partido y quienes tenían acceso a almacenes estatales obtenían alimento de manera clandestina. El frío intensificó el sufrimiento. Con temperaturas de hasta menos 30 grados, la falta de energía hizo imposible calentar los hogares. La población intentó adaptarse. Se usaban muebles y libros como leña, se cavaban refugios improvisados dentro de los edificios y se sellaban ventanas con tela para evitar la pérdida de calor. Sin embargo, para muchos, la lucha contra la hipotermia fue en vano. La desnutrición debilitó rápidamente a los habitantes. En cuestión de semanas, la falta de nutrientes causó enfermedades generalizadas. Las piernas de los ciudadanos comenzaban a hincharse por la retención de líquidos y las encías sangraban por la falta de nutrientes esenciales. Caminar largas distancias se volvió imposible para muchos, que quedaban postrados en sus hogares, esperando el final. Las fábricas, aunque afectadas, siguieron operando en lo posible. Se priorizó la producción de municiones y armas, mientras que otros sectores fueron abandonados. Los obreros, debilitados por la falta de comida, realizaban jornadas extenuantes con la esperanza de contribuir a la defensa de la ciudad. En algunos casos caían muertos en sus puestos de trabajo. El hambre transformó la vida cotidiana. En las calles, la gente caminaba con movimientos lentos, sus cuerpos consumidos por la inanición. Los tranvías dejaron de funcionar por falta de electricidad y los cadáveres se acumulaban en plazas y edificios. La recolección de cuerpos se volvió un problema logístico. La ciudad carecía de medios para transportarlos y la tierra congelada impedía las sepulturas. A medida que pasaban los meses, la desesperación llevó a algunos a medidas extremas. A medida que avanzaba el asedio, el hambre se convirtió en la principal amenaza para la población de Leningrado. Con los almacenes de alimentos vacíos y las rutas de abastecimiento cortadas, las autoridades impusieron un sistema de racionamiento cada vez más severo. Desde noviembre de 1941, la comida se distribuyó según la utilidad de cada persona para el esfuerzo de guerra. Los obreros de fábricas militares recibían la mayor cantidad, seguidos por empleados administrativos y civiles sin empleo. Los niños y ancianos, considerados no productivos, eran los más perjudicados. Los tickets de racionamiento se convirtieron en la diferencia entre la vida y la muerte. Sin ellos, no había forma de acceder a las provisiones. Quienes los perdían o se los robaban quedaban condenados a morir de inanición. Las colas para recibir las miserables porciones se extendían por horas, incluso en temperaturas bajo cero. La gente se desplomaba en las filas, incapaz de soportar la espera.
Algunos no volvían a levantarse. El Estado intentó mantener el control, pero la desesperación se extendió. Las familias comenzaron a intercambiar sus últimas posesiones por algo de comida. El mercado negro creció rápidamente, con precios inalcanzables para la mayoría. Solo aquellos con bienes de valor podían permitirse pequeñas cantidades de pan, carne de origen incierto o unas pocas patatas. Las autoridades intentaron frenar este comercio clandestino, pero la corrupción dentro del sistema de distribución hizo que muchos burócratas se beneficiaran a costa de la hambruna generalizada. El impacto psicológico del hambre fue devastador. La gente dejó de reaccionar ante la muerte. Los cadáveres se acumulaban en calles y edificios, mientras los supervivientes caminaban con miradas vacías, apenas conscientes de su entorno. Las prioridades se redujeron a lo esencial: conseguir comida a cualquier costo. El robo de raciones se volvió común, incluso dentro de las propias familias. La ciudad estaba sumida en una crisis sin precedentes. Para muchos, la moral ced por completo. La necesidad de sobrevivir eliminó cualquier vestigio de compasión. El invierno de 1941 llevó a Leningrado a su punto de quiebre. Con los almacenes vacíos y las raciones al mínimo, la población agotó cada recurso disponible. Primero desaparecieron los animales domésticos, luego la madera hervida y el pegamento. Cuando incluso esos elementos se agotaron, algunos cruzaron la última frontera. El canibalismo surgió en los barrios más golpeados por el hambre. Al principio, los cuerpos sin vida fueron utilizados como último recurso. Con el tiempo, comenzaron a reportarse desapariciones. Las autoridades intentaron contener la crisis, pero el miedo ya se había instalado en la ciudad. Las familias protegían a los más vulnerables, temerosas de lo que podía ocurrir si alguien los encontraba solos. El mercado negro comenzó a ofrecer carne de origen incierto. En algunos puestos clandestinos, trozos de carne aparecían sin explicación. Nadie preguntaba, nadie respondía. La desconfianza creció entre los ciudadanos. Las madres escondían a sus hijos, los vecinos evitaban hablar entre ellos. El hambre no solo consumía los cuerpos, también quebraba la moral. Las patrullas de la NKVD realizaron arrestos en distintos puntos de la ciudad. Los registros oficiales confirmaron la detención de cientos de personas. Algunas fueron enviadas a prisión, otras fueron ejecutadas. Se diferenciaban dos tipos de casos: aquellos que consumían cuerpos sin vida y aquellos que mataban para alimentarse. Estos últimos recibían el castigo más severo. Testimonios posteriores describen escenas escalofriantes. En hospitales, médicos encontraron pacientes con signos de haber sido parcialmente devorados. En refugios, los más débiles eran observados con recelo. La delgadez extrema de la población hizo que la línea entre víctima y verdugo se desdibujara. El gobierno soviético censuró cualquier referencia a la crisis. La propaganda insistía en la resistencia inquebrantable de la ciudad. Décadas después, documentos desclasificados revelaron la magnitud de los hechos. Leningrado había resistido, pero dentro de sus muros, el hambre había convertido en monstruos a algunos y en fantasmas a muchos más. Desde septiembre de 1941, la Luftwaffe y la artillería alemana mantuvieron a Leningrado bajo fuego constante. Sin defensas aéreas efectivas, la ciudad quedó expuesta. Los ataques se dirigieron contra fábricas, almacenes de suministros y hospitales. Cada impacto aumentaba la devastación, pero el objetivo era destrozar la voluntad de la resistencia. Las sirenas de alarma se convirtieron en parte de la rutina. La población corría a los refugios, pero muchos no resistían los bombardeos. Los edificios más frágiles colapsaban al primer impacto. Las calles amanecían cubiertas de escombros y cadáveres. Los ataques nocturnos eran aún más aterradores. El sonido de las explosiones rompía el silencio y la ciudad quedaba envuelta en humo y llamas. Los incendios eran imparables. Con el sistema de agua colapsado, los bomberos no tenían cómo apagarlos.
La ceniza flotaba en el aire, mezclándose con la nieve. El olor a pólvora y carne quemada impregnaba la ciudad. El pánico era permanente. Las familias dormían vestidas, listas para salir corriendo en cualquier momento. La fatiga extrema se acumulaba. El insomnio, el hambre y el miedo debilitaban a la población. Los convoyes de abastecimiento eran blancos prioritarios. Cualquier intento de transportar alimentos o medicinas terminaba bajo fuego enemigo. En las calles, la gente caminaba con cautela, temiendo el siguiente ataque. Los mercados improvisados operaban en silencio, con comerciantes que sabían que en cualquier momento un proyectil podía reducirlo todo a cenizas. El impacto psicológico fue devastador. El sonido de los aviones alemanes bastaba para provocar pánico. Los niños dejaron de llorar en los refugios, sus cuerpos demasiado débiles para reaccionar. Los adultos hablaban en susurros, como si el enemigo pudiera escucharlos. Con el tiempo, la gente dejó de correr cuando sonaban las alarmas. La resignación se apoderó de la ciudad. Leningrado resistía, pero el precio era insoportable. El hambre avanzaba y el invierno ya era una realidad. Con Leningrado completamente aislada y los almacenes vacíos, el lago Ladoga se convirtió en la única posibilidad de supervivencia. Con la llegada del invierno, la superficie helada del lago ofreció una ruta improvisada para transportar suministros. A finales de noviembre de 1941, los soviéticos comenzaron a organizar un corredor de abastecimiento que cruzaría el lago bajo fuego enemigo. Así nació la Carretera de la Vida. Los primeros intentos fueron caóticos. La capa de hielo aún era delgada y varios vehículos se hundieron antes de completar el trayecto. A pesar de las pérdidas, el transporte continuó. Camiones cargados con harina, medicinas y municiones cruzaban el lago mientras la Luftwaffe lanzaba bombardeos para interrumpir el paso. La artillería alemana disparaba contra los puntos de entrada y salida, convirtiendo cada viaje en una misión suicida. El frío extremo y la fatiga hacían que la travesía fuera aún más peligrosa. Los conductores, con jornadas interminables y sin descanso, debían guiar los vehículos a través de una superficie inestable. Algunos camiones caían al agua cuando el hielo cedía bajo el peso de la carga. Otros quedaban atrapados en tormentas de nieve y eran abandonados. Pero a pesar de las bajas, la ruta seguía operativa. La Carretera de la Vida no solo transportó suministros, sino que también sirvió para evacuar civiles. Miles de mujeres, niños y ancianos cruzaron el lago en camiones sobrecargados, muchos al borde del colapso por el hambre y el frío. Algunos no lograron sobrevivir al trayecto. Otros quedaron atrapados cuando los bombardeos alcanzaron los convoyes. A pesar de las pérdidas, cada evacuado representaba una boca menos que alimentar en la ciudad asediada. Conforme avanzaba el invierno, la ruta fue reforzada con nuevas medidas de seguridad. Se establecieron puestos de vigilancia en puntos clave del trayecto y se crearon caminos alternativos para evitar los bombardeos más intensos. La artillería soviética intentó mantener a raya a los atacantes, pero los ataques alemanes nunca cesaron. Cada viaje seguía siendo un riesgo mortal. Cuando llegó la primavera, la ruta sobre el hielo se volvió intransitable. El deshielo hizo que los camiones no pudieran continuar y se improvisó un sistema de transporte por barcazas. Aunque más lento y menos eficiente, este corredor fluvial logró mantener el flujo de suministros hasta que las temperaturas volvieron a descender en el siguiente invierno. Sin la Carretera de la Vida, Leningrado no habría resistido. Fue el único vínculo con el exterior y la razón por la que la ciudad logró soportar el asedio. Los suministros que lograban atravesar el lago Ladoga permitieron que la resistencia soviética siguiera luchando dentro de A pesar del hambre y el frío extremo, la población no se rindió.
Las calles se convirtieron en trincheras, los edificios en fortificaciones y los habitantes en combatientes improvisados. Milicianos y voluntarios trabajaban junto al Ejército Rojo cavando zanjas, levantando barricadas y colocando obstáculos antitanques. Con los pocos recursos disponibles, la ciudad seguía defendiéndose. Las fábricas metalúrgicas fueron reconvertidas para producir armamento. Trabajadores debilitados por la inanición cumplían turnos extenuantes, fabricando proyectiles y ensamblando fusiles. En los hospitales, médicos y enfermeras atendían a los heridos con suministros mínimos, operando en salas sin calefacción. Mujeres, ancianos y niños colaboraban transportando agua, reparando edificios dañados y auxiliando en la distribución de víveres. Más allá de la resistencia física, la guerra psicológica era crucial. La radio de Leningrado transmitía mensajes de aliento y noticias sobre la lucha en el frente. La propaganda soviética promovía la imagen de una ciudad que jamás se rendiría. El 7 de agosto de 1942, en el Teatro Filarmónico, se interpretó la séptima sinfonía de Dmitri Shostakovich. La orquesta, formada por músicos al borde del colapso por la desnutrición, tocó la obra mientras los altavoces la transmitían a las líneas alemanas en un desafío sonoro que simbolizaba la resistencia. El Ejército Rojo no dejó de lanzar ataques en los alrededores de la ciudad. Las posiciones alemanas fueron hostigadas constantemente con incursiones nocturnas y francotiradores. Aunque las bajas soviéticas fueron elevadas, cada contraataque demostraba que Leningrado no caería fácilmente. La moral de la población, sostenida por la propaganda y el sacrificio colectivo, se mantuvo firme. La ciudad seguía resistiendo, pero el Ejército Rojo necesitaba algo más que voluntad. La ruptura del asedio era cuestión de tiempo. A finales de 1942, la situación en Leningrado seguía siendo crítica. Aunque la ciudad había resistido más de 500 días de asedio, el hambre y el frío continuaban diezmando a la población. El alto mando soviético sabía que la única forma de evitar el colapso total era abrir un corredor terrestre. En enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Chispa. El ataque fue coordinado entre el frente de Leningrado y el frente del Volkhov. El objetivo no era romper completamente el asedio, sino abrir un paso estrecho que permitiera el ingreso de suministros. La ofensiva comenzó el 12 de enero con un bombardeo masivo sobre las posiciones alemanas en Schlisselburg, un punto estratégico clave al este de la ciudad. Tropas soviéticas avanzaron bajo fuego cruzado, combatiendo en terrenos helados y fortificaciones enemigas. La resistencia alemana fue feroz. La Wehrmacht había fortificado la zona con búnkeres, trincheras y campos minados. Los combates se desarrollaron en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero y visibilidad reducida por la nieve. A pesar de las bajas, el Ejército Rojo logró atravesar las defensas enemigas y tras días de intensos enfrentamientos, el 18 de enero tomó Schlisselburg. Con esta victoria, se abrió un corredor terrestre de apenas 10 kilómetros de ancho, pero lo suficientemente importante para restablecer una conexión con el resto del país. El impacto en Leningrado fue inmediato. Aunque el paso no garantizaba una solución definitiva, la noticia de que la ciudad ya no estaba completamente aislada elevó la moral de la población. El gobierno soviético aprovechó la victoria para reforzar la propaganda, presentando la ofensiva como una prueba de que la resistencia había valido la pena. Sin embargo, el alivio fue limitado. Las condiciones dentro de la ciudad seguían siendo extremas y el hambre no desapareció de inmediato. El asedio aún no había terminado, pero por primera vez en más de un año, Leningrado tenía una posibilidad real de sobrevivir.
La presión soviética era brutal. El 21 de enero, las unidades alemanas comenzaron a retirarse desde Emegá hacia nuevas posiciones defensivas, pero la retirada se convirtió en una persecución. En la madrugada del 27 de enero, Leningrado estaba finalmente libre del asedio que había durado más de 900 días. El fin del cerco fue anunciado con salvas de artillería en la ciudad. Mientras la población celebraba, la devastación era evidente. Infraestructura destruida, fábricas inoperativas, calles cubiertas de ruinas y miles de cuerpos aún sin enterrar. La ciudad había sobrevivido, pero a un costo brutal. Stalin lo utilizó como un símbolo de resistencia inquebrantable y ordenó que Leningrado recibiera el título de ciudad heroica. A pesar de la retirada alemana, la guerra continuaba. Hitler prohibió el repliegue total y ordenó resistir en la línea Panzer, una serie de fortificaciones en Estonia. Sin embargo, la ofensiva soviética no se detuvo. En marzo, las tropas soviéticas avanzaron hasta Narva, asegurando el control del territorio recuperado. Con la liberación de Leningrado, comenzó el proceso de reconstrucción. La prioridad era restablecer el suministro de alimentos y el transporte, pero el impacto psicológico y físico del asedio permanecería durante décadas. La ciudad nunca olvidaría los años de hambre, frío y muerte que habían definido su resistencia. Sin embargo, entre los escombros y las cicatrices del pasado quedaba una pregunta sin respuesta. ¿A qué precio se puede llamar victoria?